Ya empecé a grabar, profe. ¿Nadie? Ah, ok. Listo. Ya me agrego aquí y ya empezamos. Ok. Vamos hoy a trabajar todo lo que tiene que ver con la sección de procesamiento técnico. Creo que ustedes están viendo algo con el tema de clasificación. ¿Ustedes me comentaron algo? No todos al tiempo. Profe, es que no sé si soy el único, pero es que se escucha ¿Qué? muy lejos, profe. Y yo le puse los parlantes y todo y todavía. Aló, ¿me Aló, escuchas mal? Bien. Aló, aló. sí, aló. Se escucha bien, profe. Entonces debe ser Camilo. ¿Quién me escucha mal? Listo, profe, me voy a desconectar y me voy a volver a conectar. Ok. Juan Pablo, buenas tardes. Ya te registro. Profe, disculpe, ¿cuál fue la pregunta que hizo? Que si habíamos visto qué tema. Ya. ¿Ya están todos? Buenas noches, profe. Qué pena, no tenía activado el micrófono. Ya. Bueno. Que si ustedes habían visto el tema de procesamiento técnico. Que ustedes en algún momento me dijeron que estaban viendo con su profesor el tema del procesamiento técnico y lo que hacen en esta sección. ¿Sí fue así o no fue así? En la clase de clasificación, algo así. Sí, profe. Listo. Hoy voy a retomar algo de las labores o de algunas de las labores que realizamos en la parte de procesamiento técnico que tienen que ver con la parte de catalogación y clasificación. Entonces, aquí tenemos todo lo que se realiza en la parte de los trabajos en bibliotecas. Normalmente, una primera parte es la construcción del fondo de colecciones, del fondo, así como ustedes en gestión documental denominan fondos documentales. Nosotros también en las bibliotecas seleccionamos materiales, seleccionamos ya sean materiales digitales o bases de datos o colecciones digitales o colecciones impresas o colecciones físicas. Entonces, aquí en esta parte nosotros realizamos una selección y una adquisición que no se realiza en la parte de gestión documental, ni la selección ni la adquisición. Todos los documentos llegan, todos los documentos se almacenan y ya empieza un proceso de ordenación, de clasificación y de, ¿cuál es la otra? Análisis, más o menos. ¿Es eso lo que realizan ustedes? Entonces, en las bibliotecas, ¿qué realizamos? La selección y compra de material y todo lo que se adquiere pasa por todo un proceso, ya sea un proceso académico en las bibliotecas escolares, ya sea un proceso académico en las universidades o pasa por un proceso administrativo en los centros de documentación especializados. En las bibliotecas especializadas o en aquellos puntos donde efectivamente el material es muy especializado, no pasa por un proceso académico, sino pasa por un proceso administrativo. ¿Es claro hasta ahí? La primera parte, todo lo que implica la construcción del fondo
de materiales o el fondo o las colecciones. ¿Sí es claro? ¿O hay preguntas? No, profe. Listo. Viene otro proceso y es la organización. La organización implica un sellado de los libros, colocarles un sello de propiedad de la institución, realizar un registro en el COA o en el sistema o en el software que haya tenido o que tenga la biblioteca, se realiza un análisis documental y se realiza un proceso de ordenación. La ordenación es la misma clasificación que ustedes están viendo en este momento, que es la clasificación del Dewey. No sé cómo van en esa parte de la clasificación, ahora les pregunto. Y tenemos un tercer proceso que es la difusión. Todo lo que tiene que ver con el acceso a los catálogos, todo lo que tiene que ver con el servicio de préstamo, con el servicio de referencia, información y referencia, todo lo que tiene que ver con extensión a nivel de bibliotecas, todos los convenios que yo tengo con las demás instituciones para poder prestar servicios mucho más amplios, porque puede que mis colecciones no sean infinitas o no son infinitas nunca, sino que puedo yo acceder a otras bibliotecas. Y el tema de formación de usuarios, que es el tema de todo lo que tiene que ver con la capacitación de talleres, todo lo que tiene que ver con que los usuarios en este momento sean autónomos y sepan cómo manejar la información digital. Entonces, digamos que esos son los tres estados que tiene las bibliotecas. ¿Claro está ahí? Profe, la difusión es igual en todas las bibliotecas, sin importar si es universitaria, escolar. No, depende de la difusión, porque hay veces que el tema de, bueno, en el tema de difusión está el catálogo, que fue lo que vimos en la primera y segunda clase, tal vez cuando vimos los catálogos de las bibliotecas, de la Universidad de los Andes, de la Luis Ángel y de la IMPAO, ¿se acuerdan? De esta manera yo hago difusión. ¿Por qué? Porque estoy dejando ver o dejando visualizar mis materiales, lo que yo tengo en mis colecciones. Es como si yo les dijera a ustedes, hagan un Excel y le muestran a todo el mundo su biblioteca, sus 500 libros que tienen allá en su casa, más o menos, pero obviamente a través de un sistema de información. El préstamo es en todas igual, el préstamo externo, el préstamo en sala, tienen tiempos diferentes, obviamente. Y la información y referencia también funciona igual en las bibliotecas. El tema de extensión bibliotecaria puede que no funcione igual en todas las bibliotecas. Las bibliotecas públicas manejan un tipo de extensión, las bibliotecas universitarias escolares manejan otro tipo de extensión. Y el tema de formación de usuarios, que es el famoso, no sé si ustedes han escuchado, el proceso de alfabetización informacional. No sé si lo han escuchado o lo han visto en alguna de las materias. Pues no en algunas de las materias, no sé si es el servicio que en algunas bibliotecas, porque lo he visto en algunas bibliotecas que le enseñan a los usuarios a cómo buscar, pero también a cómo referenciar. Sí. No sé si es Eso ese. hace parte, sí, eso hace parte, eso es digamos que uno o dos módulos de los que normalmente las bibliotecas tienen para poder realizar extensión o formación de usuarios. Yo le enseño a mis usuarios a buscar en el catálogo, yo le enseño a mis usuarios a saber cómo referencian, por ejemplo, los trabajos de grado o las citas o hacer citas bibliográficas, etc. Entonces, eso hace parte, por ejemplo, de la formación de usuarios. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, Gerson? No, señora. ¿Alguien más? Bueno, el tema del procesamiento técnico nos dice o nos define toda la parte de análisis documental como el conjunto de operaciones destinadas a la transformación de un documento original, un documento primario o de un documento secundario que sirva de instrumento para la difusión del usuario. Tenemos claro sobre fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, ¿qué organizaron ustedes ayer? ¿Qué me mostraron ustedes? ¿Fuentes primarias o fuentes secundarias?
Fuentes primarias. Primarias, profe. Todos. Venga, a ver si me acuerdo de algún libro que no fuera fuente primaria. Sí, había un libro que no era fuente primaria. ¿Quién tenía el cálculo? El libro de cálculo. Aló. ¿Quién tenía el libro de cálculo? ¿Ya no se acuerdan? ¿Alguno de ustedes organizó ayer un libro de cálculo? Realizó la descripción bibliográfica de un libro de cálculo. No se acuerdan, profe. Grave, pero si fue ayer, ¿no? ¿Se acuerda cómo se llamaba el libro, profe? Precálculo de algo. Creo que era el cálculo de Thomas o el cálculo de Apóstol. ¿Quién fue? A ver. ¿Quién sería, profe? Tenemos memoria de pollitos. Fue uno, si no estoy mal, fue Juan Pablo. ¿O fue el de Joan? ¿No? No, ¿No te nada que suena, ver, Joan? Profe, yo nada que ver con los tenía cálculos. libros. Sí, yo no, profe, yo tenía libros y cuentos. ¿Será, profe, que fue de otro salón? Creo que fue el de No, Gerson. señores, no. No, yo no tengo más. Gerson que sacó la biblioteca de 10 libros. No tengo Creo que más. fue el de Gerson. Yo sí creo Ese que fue. Jason que estuvo humilde con los libros, No, porque es que sí, Gerson, revisa tu tarea, a ver, por favor. ¿A alguien le hicieron la tarea? Yo también escuché el libro de cálculo, pero fue la persona que estaba antes de... Antes de Mónica, ¿cierto? Sí, Antes de señor. Marcela. Sí, Sí hubo un libro de cálculo, profe, también me acuerdo de eso, pero no. Entonces fue Gerson. Gerson, revisa, por favor. Yo sí hice un libro de cálculo. Ya miro. Mm, El libro se llama Precálculo de matemáticas. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿ese es fuente primaria o fuente secundaria? Corchados. Profe, ese Corchados. es fuente secundaria por lo que tiene varios autores. No es la razón fundamental, es fuente secundaria, pero no es la razón. No es la justificación para ser fuente secundaria. Profe, ¿no es porque toma la información de otras partes? Muy bien, muy bien. ¿Quién contestó? Gerson. Bien. Normalmente las fuentes secundarias son extracciones de las fuentes primarias. Este libro de precálculo, si nos damos cuenta, o si nos acordamos algo, el libro de precálculo no estaba escrito solamente por un autor, no son normalmente, y este tipo de libros se denominan libros texto. ¿Qué pasa? Que toman información de uno, de otro, y van complementando, porque puede ser el libro de Thomas o el libro de Apóstol, pero es su bibliografía que no los cuentos ni Profe, las yo novelas, si ustedes se dan cuenta. Dime. la estoy escuchando ahora sí entrecortada. No sé si soy yo o eres tú. No, sí, es la No, profe lo porque estoy ahí viendo. está Como por escuchando. ratos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Raro y está bien. Puchica, espérame a ver porque me está fallando entonces el internet. Ya, ahora sí, ¿me escuchan mejor? Espérenme un Ahora sí. segundito. Sí, señora. Espérenme un segundito. Espérenme un segundo.
¿Aló, me escuchan mejor? ¿Aló? Sí, señora. Sí, señora. ¿Mejor? Sí, profe. Ya listo. Entonces, tenemos que las fuentes primarias, digamos, las fuentes secundarias son extracciones de las fuentes primarias. Resulta que el caso del libro de Tomás o de Apóstol, ¿de quién era el libro, Gerson? ¿De Tomás o de Apóstol? El libro trae 3 autores, editoriales, la editorial es Thompson Editores y trae Stewart James, Watson Salem, Stewart. son los... Stewart. El señor Stewart, bueno, y esos tienen varios autores. Resulta que han tomado de varios libros o de varios autores, han tomado información y efectivamente denominamos este tipo de libros, no libros de fuente primaria, sino fuente secundaria. Además, porque tenemos, me fue la onda, esperen. Tenemos fuente secundaria porque efectivamente el material es material tipo texto. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de libros tienen una bibliografía al final. Los libros que son cuentos, los libros que son literatura, el 90% o el 95% de los libros que ustedes me mostraron ayer son obras literarias. Y esas son obras literarias que son fuente primaria porque nunca o fueron producto de un solo autor. Puede que haya sido de otros autores, pero son producto digamos que de sus escritos, de su imaginación, de su propia investigación. Entonces, mientras que el libro de cálculo o el libro de matemáticas son extracciones y son recopilaciones de varios libros adicionales. ¿Listo? Entonces, por eso ese libro, si tú miras, Gerson, en algún momento, el libro debe tener una bibliografía. ¿Listo? Y ese tipo de libros lo denominamos fuentes secundarias. Entonces, por eso aquí nos dice la definición. Es el conjunto de operaciones destinadas a la transformación de un documento original, que serían los cuentos, serían las novelas que ustedes ayer presentaron. Esos son documentos primarios. Y un documento secundario que sirva de instrumento para la difusión del usuario. Entonces, normalmente estos libros de TEC van a servir para todo el mundo, para todos los que quieran estudiar cálculo o todos los que tengan que estudiar cálculo en su momento. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Listo. Dentro de ese análisis documental tenemos una entrada, un tratamiento, la parte de difusión y la parte de recepción. La entrada que son la entrada de fuentes primarias o de fuentes secundarias, no importa. Cuando entran documentos a una biblioteca o a una unidad de información denominada biblioteca, pues nosotros ¿qué hacemos? Recibimos todo el material, recibimos fuentes primarias, libros, recibimos fuentes secundarias, artículos de revistas, recibimos videos, recibimos CDs, recibimos trabajos de grado, recibimos toda la producción intelectual, la producción académica de la institución, por ejemplo, si es una universidad o si es un colegio, eso se recibe en las bibliotecas. En las bibliotecas públicas muy posiblemente no se den estos casos de recibir todo este material. Se recibirán fuentes primarias y fuentes secundarias, muy posiblemente. Se realiza un tratamiento y es toda la parte del análisis documental que concierne a esta clase. Análisis y comprende la parte de la catalogación. Ya más adelante vendrá toda la parte de difusión y la parte de la recepción, cómo lo recibe el usuario, cómo le va a llegar al usuario. A veces le llega al usuario a través de la web, le llega a través del micrositio web o de la página web de la institución. Entonces, hay diferentes modalidades que en este momento y más con la pandemia le llega la información al usuario. ¿Qué tipos de análisis podemos realizar? Entonces tenemos un análisis documental externo o formal,
que tiene que ver con toda la descripción bibliográfica, el cual ustedes ya hicieron una primera parte, y fue tomar 10 libros o 5 libros, el cual ustedes hicieron en una tabla de Excel y realizaron una descripción bibliográfica. Ahí no realizaron ninguna catalogación, no realizaron ningún asiento bibliográfico, ni realizaron ningún registro en ningún catálogo. Por ahora lo que hicieron ustedes fue realizar una descripción bibliográfica. El análisis documental interno o de contenidos, cuando realmente el documento se indiza, el documento, por ejemplo, va a un repositorio, se realiza la clasificación, lo que ustedes están haciendo en la otra clase, realiza, por ejemplo, también un resumen que es importante dentro de la catalogación. Entonces, fíjense que todo va muy de la mano. Nosotros no podemos ir como yo de la catalogación, de la clasificación y la indización y todo. ¿Lo vemos por partes? Sí, lo vemos por partes, pero necesitamos comprender el orden. El concepto de catalogación nos dice que el proceso técnico realizado en la biblioteca comienza con una descripción formal del documento y termina con la confección de un catálogo o con la elaboración de registros, es decir, un índice ordenado de los asientos que presentan los fondos de una biblioteca y que constituyen su memoria. Esto nos lo dice el señor Manuel Carrión Gutiérrez. Aquí nos faltó una partecita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos la posibilidad de realizar todo el registro, ya lo vamos a realizar mucho más adelante cuando tengamos la opción de tener el software, de tener y conocer las etiquetas, que es lo más importante para saber en qué etiqueta va el nombre, en qué etiqueta va el título, en qué etiqueta va la descripción, en qué etiqueta va el resumen y así sucesivamente. Todo esto nos va a llevar a un procesamiento técnico y a una descripción formal del documento que estemos realizando. Aquí tenemos las fases del proceso. La primera parte es toda la descripción bibliográfica que ya la hicimos en el ejercicio que ustedes elaboraron hasta ayer. Luego, en el catálogo de la biblioteca de IMPAO, ¿cómo buscan? Por título, por autor, por tema. ¿Cómo buscan? Pues eso es No dependiendo, buscan. por título, profe, pues eso es dependiendo de lo que yo esté buscando. Porque si yo Sí, Bueno. profe, creo que y también puede brindar varios métodos de búsqueda, digamos, puede ser por autor, por título, por año de publicación, en fin. O mezclamos las opciones de búsqueda, ¿cierto? Fíjense, ¿Verdad? que aquí en esta segunda parte nos dice, oiga, ustedes como usuarios deben elegir los puntos de acceso. Nosotros, los que catalogamos al interior, debemos saber, cómo quiere la información el usuario. Por el título, por el autor, por palabras claves, por dónde. Así como ustedes, por ejemplo, cuando están en su unidad de gestión documental, ¿cómo hacen el análisis? Ustedes dicen, bueno, yo voy a llamar a este documento, le voy a decirle que se llama la serie contratos. O sencillamente voy a decir que este documento se llama hojas de vida. O las puedo llamar historias laborales. O las puedo llamar historias clínicas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero adicionalmente, cuando yo les doy un nombre, yo debo saber cómo quieren mis usuarios la información. Si quieren ubicarla por la cédula, si quieren ubicarla por el nombre, si quieren ubicarla por el género, etcétera, etcétera. Esa es la elección de los puntos de acceso. Profe, En las una bibliotecas, pregunta. ¿Se puede ubicar por el ISBN? También. Es difícil que un usuario busque un libro por el ISBN.
ustedes, por ejemplo, no identificaron sus libros ayer con el ISBN. Ustedes no me dijeron, ah, sí, profesora, este libro se llama El Tigre y el Dragón y el número topográfico es 20, 30, 50, 60, 80. ¿M? O el libro se denomina 958, 703, raya 10, 5. Nadie sabe ese número. ¿M? Entonces ¿quiénes buscan? Más bien, entonces más bien te voy a complementar. ¿Quiénes buscan por ISBN? Las editoriales. Las editoriales saben si el libro fue publicado bajo ese nombre y en dónde se encuentra ubicado. ¿Quiénes? A veces los mismos docentes. ¿Por qué? Porque ellos saben la edición. Y a mí me interesa, por ejemplo, si yo como docente voy a decir, ah, bueno, a mí me interesa para mis estudiantes el libro de cálculo de Apóstol, la edición de la busco el ISBN o busco el libro y identifico la edición 2017. Y puedo buscarlo por el ISBN. También podemos tener un punto de acceso como el ISBN. Claro que sí, Camilo. ¿Claro está ahí? Sí, señora. En un tercer lugar tenemos la elaboración del asiento bibliográfico. Normalmente los asientos bibliográficos comprenden dos partes, el autor o el título, no más. Entonces, hay libros que ustedes saben que, por ejemplo, no tienen un autor. Pueden tener un autor institucional, no un autor personal. O definitivamente el libro no le dieron una entrada por el autor, sino se la dieron por el evento. ¿Qué significa? Yo puedo llamar a mi libro o a mi documento seminario, taller de catalogación. Memorias del seminario, taller de catalogación 2021, marzo del 2021. Este es un asiento bibliográfico. Yo no puedo, porque por ejemplo, podemos participar varias personas. Yo no me puedo adueñar de ese documento como única autora. ¿Por qué? Porque podemos estar 3 docentes, 5 conferencistas y así sucesivamente. Entonces no le damos la entrada como asiento bibliográfico a ninguno de los autores, lo relacionamos sí en otra etiqueta, pero le damos la importancia al título del evento. Seminario de catalogación, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y cuarto punto, tenemos mantenimiento y revisión del catálogo. Hay que arreglar el catálogo. A veces se nos van mal las tildes, a veces se nos van letras por error. Entonces las personas que digitan, pues como somos humanos, efectivamente se nos puede ir una letra de más, una letra de menos. Podemos tener errores ortográficos en algunas palabras. Entonces hay que realizar un mantenimiento y una revisión de ese catálogo. Y eso ya se hace internamente con el proveedor del software, o internamente ponemos una persona para que revise cierto número, cierto tipo, una sola persona lo haga. Entonces normalmente se hace por partes. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, ninguna. No, señora. No sé si ustedes recuerdan en la primera presentación que tuvimos una fichita catalográfica que yo les presenté. La fichita catalográfica llevaba la asignatura que se denomina asignatura topográfica, que va al lado izquierdo de sus pantallas. Dice asignatura y se denomina asignatura topográfica. Va un encabezamiento, digamos que lo que ustedes están viendo es una ficha y vamos a revisar el contenido. El encabezamiento puede ser el autor o puede ser el título, dependiendo de.
La descripción bibliográfica contiene. Ustedes ayer colocaron el tamaño, la cantidad de páginas, la editorial. ¿Qué más colocaron como descripción bibliográfica? Traducción, contenido, resumen. Reimpresión. ¿Cuánto medía? Bueno, las ediciones. Ahí está, el tamaño, ¿no? Está el tamaño. En la parte de descripción bibliográfica, descripción física, va el autor, el título, va si lleva un subtítulo, lleva el tamaño, la cantidad de páginas, ¿qué más llevaba? La editorial y el año. En la parte de registro de asientos secundarios corresponde a cómo más yo puedo recopilar o cómo puedo yo rescatar ese documento. Ah, bueno, ustedes me dijeron, este libro es un cuento o este libro es de poesía. En registro de asientos secundarios iría poesía, pero adicionalmente es poesía infantil. Ah, bueno, poesía infantil. Pero además es un libro que es de literatura colombiana. Ese es otro asiento secundario. Y adicionalmente es importante recuperar al autor, Gabriel García Márquez. ¿Mm? Y más abajo tenemos el CDU, que es la clasificación decimal universal, que es la que ustedes le darán cuando tengan ya clarísimo todo el tema de la clasificación. Ese numerito, el 300, el 500, el 600, el 660, el 663 para la literatura colombiana. Y el número de registro es un número de registro interno que yo puedo darle a mis materiales en mi biblioteca para saber que el número de registro efectivamente, por ejemplo, el libro de Gabriel García Márquez es el número 7350 y lo coloco ahí. Ese es mi asiento bibliográfico. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿Qué implica la catalogación? Nos dice que la tarea central de la biblioteca, por su importancia y por el lugar que ocupa en la cadena documental, es importante la catalogación. Si yo no tengo catalogados mis documentos, si yo no tengo catalogados mis libros, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo yo prestar un servicio en mi biblioteca? Les pregunto. Pues es difícil encontrar la información rápidamente. Es difícil encontrar la información. ¿Qué más, Gerson? ¿Qué más puede pasar? ¿No se sabría con exactitud el material que hay, profe? No se sabría con exactitud el material que hay. Muy bien. Diego, ¿qué más pasa? Ah, Diego fue el que me hablaste. Joan, ¿qué más pasa? Uy, profe, pues como que complementando lo que han dicho mis compañeros de que pues no, pues primero que no se sabe qué se tiene, ni lo que se tiene, ni mucho menos o sea, no se tiene una catalogación exacta ni la cantidad de ejemplares pues, de los cuales se constituyen, ¿no? O sea, básicamente, bueno, no sé cómo será el término técnico en biblioteca, pero por lo menos en gestión documental sería como en estilo de un fondo acumulado, básicamente. Sería algo muy Fondo similar. acumulado. Muy bien la comparación. Profe, Usted, tampoco sabría, si no sé qué tengo, como lo dijo Diego, tampoco sabría qué adquirir o qué debo adquirir, porque lo puedo ya tener o no tener, ¿no? pregunta, ¿ustedes en sus casas qué tienen? ¿Un fondo acumulado o qué tienen? ¿En qué sentido? ¿En recibos y cosas? No, ¿Información? en libros. Un fondo acumulado. Un Fondo fondo acumulado. acumulado. Ustedes no saben qué tienen porque ayer lo demostraron. Ayer dijeron, vamos a buscar como que los libros y clasificamos 10 o realizamos la descripción de 10 libros. Y ustedes no saben qué es lo que tienen.
¿Mm? Algunos sí me dijeron, oye, este libro es buenísimo, este libro lo leí, este libro me parece importante. Ustedes realizaron la tarea y muy posiblemente no han leído esos libros, ¿cierto? Entonces, muy bien por la comparación, Joan, muchas gracias. Ustedes tienen un fondo acumulado y tienen un fondo acumulado para tratarlo ahí poco a poco. ¿Listo? Bien. El trabajo técnico es específicamente bibliotecario. No necesitamos realizar una catalogación en gestión documental porque allá esa palabra no se conoce. Se concluye con la elaboración del catálogo, que es el catálogo visible al público, el instrumento esencial en la búsqueda y recuperación de información. En este momento, año 2021, se supone y es el ideal de que todas las bibliotecas, todas las unidades de información que contengan material bibliográfico y presten un servicio, tengan o cuenten con un sistema de información, un software que nos permita hacer la recuperación de información. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la era de las fichitas, ya no estamos en la era del catálogo por ficheritos, ya no podemos hacer las fichas en papel y miremos a ver en qué cajita las guardamos. No, debemos tener un sistema de información. Grandes cambios en los últimos años con la irrupción de las nuevas tecnologías, total. Y nuestros soportes de la información, uno de ellos es la automatización de las bibliotecas. El primer módulo que se automatiza, pues es efectivamente saber qué tengo yo con solamente el título, el autor, el año, el ISBN, por ejemplo. Y ya una parte más avanzada de todo el tema de la cooperación en catalogación. Muchas de las bibliotecas universitarias hoy en día, en muchos países, aquí en Colombia no se ha usado mucho, es la catalogación cooperativa. Entonces, por ejemplo, una universidad dice, bueno, yo voy a catalogar unos libros, entre a mi biblioteca y extraiga esos registros y usted los puede tener en su otra biblioteca. No se ha realizado aquí en Colombia, ¿por qué? Porque sencillamente los bibliotecólogos tenemos una condición muy maluca y es que somos egoístas. Somos egoístas de compartir la información. Todos queremos abarcar la información y resguardarla y usted no entra a mi biblioteca y usted no entra a mis registros y eso pasa y no se puede hacer la catalogación de modo cooperativo. Nos dice que supone esta labor, si funcionaría realmente, supone la disminución de la catalogación original. Tiene un pro y un contra. Muy posiblemente, y de pronto en algunas bibliotecas públicas, resguardan sus registros y dicen, no, yo no comparto mis registros. Pero también el bibliotecólogo lo hace por resguardar su trabajo. Si tuviésemos la catalogación cooperativa como debería ser, muy posiblemente no habría tantos catalogadores. Normalmente en una biblioteca el deber ser es que hayan al menos 2 o 3 catalogadores dependiendo digamos, la extensión de la biblioteca. Hay bibliotecas que son muy grandes, como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, yo no sé cuántos catalogadores tendrá. La Biblioteca Luis Ángel Arango es muy grande, yo no sé cuántos catalogadores tiene. BiblioRed es una red de bibliotecas muy grande, no sé cuántos catalogadores tengan. ¿Mm? Si tuviésemos esta catalogación cooperativa, muy posiblemente, como les digo, nos compartiríamos los catálogos o los registros y suplimos al catalogador. Pero como no se da en este momento, necesitamos de catalogadores. Entonces puede que el tema de la catalogación cooperativa, el mismo bibliotecólogo no la haya hecho tan efectiva por esas razones. Y yo le hallo la razón, porque pues obviamente necesitamos trabajar. Hay muchos catalogadores que efectivamente se han desempeñado y saben muy bien del tema, se han vuelto expertos en el tema de catalogación. Por ejemplo, no son expertos en la parte de atención al público. Al catalogador casi siempre le gusta trabajar solo.
Le gusta colocarse sus audífonos y empezar a leer el libro o a revisar o a mirar, pero no trabaja con el público. Entonces, esa es una de las características de los catalogadores. ¿Preguntas hasta ahí? No, señora. La conclusión de la catalogación nos dice, es una técnica que se aprende como cualquier otra a nivel de profesión. Es una labor muy bonita, es una labor que realmente a mí me parece muy interesante. No soy la experta en catalogación, me parece sencillamente que uno como bibliotecólogo debe saber de catalogación. No me volví la experta porque no me gusta más trabajar con el público, me gusta más trabajar con los usuarios, me gusta trabajar más cómo encuentran la información. Entonces, la parte de catalogación la debemos aprender porque debemos saber cómo trabajan los catalogadores para de esta manera poder recuperar la información. Entonces, también necesitamos el engranaje entre unos y otros para poder tener, digamos que un trabajo cooperativo al interior de una biblioteca. Entonces nos dice que es una labor técnica que se aprende como cualquier otra, solamente le falta conocer toda la parte normativa, aprender a aplicarlas, desarrollar una práctica más o menos continuada. ¿Qué quiere decir esto? Que es un trabajo, digamos que repetitivo, es un trabajo operativo. A veces, si los catalogadores no le hallan la razón de ser, digamos que la esencia del asunto, tienden a aburrirse porque es muy mecánico. Entonces, bueno, yo tengo que buscarle el número, tengo que buscar quién es el autor, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto se vuelve a veces muy mecánico. Es una labor que implica tiempo. Yo no catalogo libros, por ejemplo. Puedo demorarme en un libro más que en otro. Puedo demorarme más en una partitura que en una analítica de una revista, por ejemplo. Puedo demorarme en un libro que tenga muchas áreas del conocimiento y no en uno de literatura. Entonces, los tiempos del catalogador son completamente diferentes. Sí que hacemos las bibliotecas es unificar, generar un indicador, porque yo no le puedo decir al catalogador, tómese todo el tiempo del mundo para que usted me catalogue estos 10 libros y los tenga al público en 10 días o en un mes. Hay que generar a nivel interno de las bibliotecas, necesito generar un indicador. En este momento el indicador para un catalogador es de aproximadamente 15 libros por día, por bien que le vaya. A veces los catalogadores solamente hacen 5 o hacen 10 máximo, pero el indicador está que tú catalogues 15 libros por día. Ustedes pueden decir, no, pero es muy poquito, yo catalogo más rápido. Vaya, póngase usted a leer, vaya, póngase usted a mirar, pues el tema es que el catalogador debe tener una formación muy amplia porque necesita saber de diferentes temas. Y si no lo sabe, necesita aprender. Entonces, por eso el catalogador en esta medida debe leer mucho y debe saber que debe distribuir su tiempo para poder catalogar y que le rinda. Porque en un libro puede gastarse medio día o puede gastarse 2 horas o 3 horas. Entonces, esa parte de la catalogación es importante saberla manejar. ¿Cuál es la problemática? Nos dice que no es una ciencia exacta, no todo está dicho en la catalogación. Yo puedo tener un libro de literatura, pero resulta que para mí la literatura, yo la puedo clasificar en literatura infantil. De pronto mi amiga o mi amigo o mi compañera o mi compañero dice, no, ese libro es de cuento infantil. Entonces, fijémonos que las perspectivas y las dimensiones de cada uno son diferentes. Entonces, por eso nos dicen, no es una ciencia exacta, hay que trabajar, hay que realizar, es un trabajo de creación intelectual. Hay que revisar de pronto en dónde está ese libro,
cómo lo catalogaron en otra parte para darnos una idea por si no sabemos del tema. Las normas son flexibles y adaptables. En el caso de cada biblioteca hay metodologías diferentes de trabajo, hay políticas diferentes de trabajo. Entonces, tampoco todo está dicho. Hay diferentes programas informáticos, entonces hay un sistema de información, por ejemplo, que me recupere con un DSpace que tiene solamente unas etiquetas o trabajo con un software que me permita recuperar más etiquetas como Unicornio, como Symfony, como COA, como APSISNet que tiene la Biblioteca Luis Ángel Arango, muchos sistemas informáticos. Y el problema de la interpretación de normas. Siempre tenemos dudas. ¿Por dónde le doy la entrada a este libro? Si de pronto el libro es de ecología marina, pero enfocada a la economía internacional. Imagínense, tengo 3 áreas. Economía, ecología y además es internacional. Entonces nos genera muchas dudas, a veces algún tipo de material, cuando tenemos materiales especializados o tenemos materiales muy amplios. ¿Cometemos errores? Sí, los cometemos. ¿Aplicamos criterios dispares? Sí, también. A veces nos equivocamos, a veces cometemos errores y nos toca revisar nuevamente esa catalogación. Entonces, como para darles una luz a ustedes, ¿qué pasa al interior de las bibliotecas y justamente en la parte de la catalogación? Profe, o sea, como en esa información que se saca, pues de pronto no existe, no sé si es que no sea posible, pero si digamos la editorial cuando saca el libro, no debería, no sé, como en el código de barras o alguna cosa así, crear la forma de que llega a la biblioteca, se pone un lector y pasa la información, debería No, poderse no, de cierta forma. sí, no estamos tan tecnificados. Espérenme, traigo un libro y ya les muestro una cosa. Por ejemplo, lo que tú mencionas, Gerson, es algo así, que pasen el código de barras y ya lea y nos dé la información. Sí, señora, yo he visto que lo hacen con productos comerciales, o sea, Ujú. productos de almacenes y diferentes productos, pueden ser alimentos, artículos para el hogar, etcétera, y al pasarlo por el código bota mucha información, no solo un precio, sino, bueno, da hasta fechas de vencimiento, bueno, da mucha información en un producto. El libro podría ser, la editorial, cada editorial podría tener como esa pauta o Ah, esa reglamentación de que al salir buena ya idea, tenga todos esos datos. buena idea. Puedes patentar la idea, Gerson, para que las librerías hagan eso. Que contraten catalogadores. Sí. No, en este caso, por ejemplo, tengo este libro ágilmente y resulta que este libro tiene muy poca información. Es un libro de un biólogo y resulta que catalogarlo ha sido medio complejo porque no tiene mucha información, solamente el ISBN, a ver si lo alcanzamos a ver, solamente el ISBN, ¿cómo se llaman? Las ediciones, tiene 1 y 2 ediciones, una edición y una reimpresión tal vez, y resulta que no tiene tanta información. Y tiene aquí en la portada el autor y la editorial aquí muy chiquitica, ¿sí?
Aquí está la editorial suramericana y el autor está aquí, Stanislav Barak. Entonces ha sido algo complejo, pero el libro es de una importancia muy, pues digamos que muy rico, más bien, en cuanto a la forma de pensar como humanos. Entonces, pero sí sería muy bueno como poderlo uno catalogar chévere y, por ejemplo, siendo este un libro de una editorial reciente, de una edición reciente, porque es del 2014, una reimpresión, debería ya tener la catalogación en la fuente. Y resulta que aquí no está la catalogación en la fuente. Por ejemplo, que eso sí lo están haciendo los libros aquí en Colombia, de hacerles la catalogación en la publicación. Que tal vez les mostré a ustedes un cuento de mi hijo que lo tenía. Esa catalogación en la fuente, que de pronto es lo mismo que está diciendo Gerson, nos ayudaría muchísimo para poder ubicar el material. ¿Por qué? Porque ya trae los descriptores, porque ya trae algunas palabras claves, y ya por lo menos en el área de la literatura ya hay muchos libros que efectivamente están siendo catalogados de esa manera. Entonces, Gerson, ya algunas editoriales empezaron a manejar esa parte. No que a través del código de barras tenga toda la información, pero sí por lo menos tiene una ayuda al interior del libro y con eso ayuda también a los catalogadores. ¿Listo? Bueno. Tenemos una parte y es el concepto de la descripción bibliográfica. Aquí es la primera parte del proceso de catalogación, que consiste en identificar las partes esenciales del documento que posibiliten su recuperación dentro de una colección. ¿Qué hicieron ustedes? Una descripción bibliográfica. Cuando ustedes tomaron sus libros, empezaron a revisar el título, el autor, el tamaño, las páginas, el ISBN. Eso nos posibilita una primera entrada, un primer proceso de catalogación. De acuerdo con las reglas de catalogación, lo que se hace en la descripción bibliográfica es el conjunto de datos bibliográficos con el que se registra o identifica un documento. De acuerdo con las reglas, en este momento no hemos visto todavía la normatividad de las reglas de catalogación, la vemos dentro de 8 días. Y nos dice, es una operación previa a la catalogación propiamente dicha, indización y clasificación. Y podemos extraer también la terminología. Esto nos genera una problemática actual porque a veces la terminología que utilizamos la manejamos en un lenguaje natural, no en un lenguaje controlado. No sé si a ustedes ya les han hablado de lenguajes naturales, lenguajes controlados. ¿No? No, señora, hasta el momento no. Bueno. En el análisis, que es la clase del semestre siguiente, cuando ustedes vean lenguajes y análisis documentales o análisis bibliográficos, van a ver todo el tema de la terminología, qué se llama o qué se denomina el lenguaje controlado, aquellos términos que efectivamente los llamamos controlados, porque de esa misma manera los vamos a llevar a los registros bibliográficos. Yo no voy, por ejemplo, a llamar un libro que se trate de carros. Por ejemplo, yo no le voy a colocar coche. En México, por ejemplo, al carro, al automóvil se denomina coche. Aquí en Colombia lo podemos llamar automóviles, carros, sedán, carros coupé o automóviles coupé o automóviles sedán o automóvil 5 puertas, ¿sí? Entonces esa terminología a nivel Latinoamérica, por ejemplo, que falla tanto, porque en inglés sí se maneja una sola terminología. A nivel Latinoamérica sí hemos tenido que, y acá se han realizado muchos manejos documentales y, por ejemplo, una de los documentos que más se utilizan en las bibliotecas son las famosas llamadas listas de encabezamiento de términos para bibliotecas. Entonces es un libraco grandísimo que uno lo busca por alfabeto y empieza a mirar qué término realmente es el más apropiado de acuerdo con el tema de mi libro.
Eso lo van a ver mucho más adelante. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Para que tengamos claridad sobre lo que significa la descripción bibliográfica. ¿Nada? ¿Nada por ahora? No, profe. ¿Qué pasos a seguir vamos a tener en este proceso de la descripción bibliográfica? Tenemos un análisis del documento donde necesitamos revisar qué tenemos, de dónde tomamos los datos. Yo ya les dije de dónde tomamos los datos, no de acá, sino del interior del libro. ¿Cuáles son esos datos? ¿Qué función cumplen? ¿Cuáles nos van a servir? Ah, bueno, me sirve el título, me sirve el autor, me sirve la editorial, etcétera, etcétera. En un segundo momento, hacemos una interpretación, que es la codificación según el código, según las etiquetas, todo lo que nos tiene que dar las etiquetas marcas, las reglas de catalogación. ¿Para qué? Para unificar los términos, para generar coherencia con lo que yo estoy escribiendo para que mi usuario final en la pantalla vea algo lógico. Generamos jerarquías de términos, simplicidad, fidelidad de la fuente. Yo no puedo tomar este libro y decir, ah, no, es que este libro se denomina ágilmente y escribí ágil con H. O sencillamente escribo ágil-mente. No, no debo colocarle nada más a lo que yo me encuentre en la portada o en la información que yo necesito. Si mi libro diría ágil-mente, así debe ir en el título. De todas formas, corroboro al interior del libro y me doy cuenta que el libro está ágilmente seguido. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Se alcanzan a ver? Sí, señora. Ok. Entonces, fíjense que tiene adicionalmente un título, pero adicionalmente ¿qué tiene? ¿Qué más ven ahí? Aprende cómo funciona tu cerebro para potenciar tu creatividad y vivir mejor. ¿Y cómo se llama eso? ¿Subtítulo? Muy bien. Adicionalmente tiene un subtítulo. Entonces, por eso es importante saber de dónde extraigo los documentos y ser muy fiel a lo que me dice el documento. Yo no puedo cambiar absolutamente nada. Y por último, debo describirlo, describir el documento como tal, que ya es la tercera etapa en la parte de análisis. Otra parte importante dentro de la descripción bibliográfica es la normalización. Es toda la importancia de la descripción bibliográfica en programas de biblioteconomía internacional. Por ejemplo, hay unas normas y las entidades o los organismos internacionales son la IFLA y la UNESCO. La IFLA, no sé si han escuchado ustedes hablar de la IFLA, es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas. Y la UNESCO, pues la UNESCO es la encargada, la Unión de Estados Americanos o de Estados Americanos o de la Unión de Estados, donde efectivamente estudian las ciencias sociales y toda la parte de educación. Entonces, fijémonos que son organismos internacionales que tienen pautas para la catalogación, para la clasificación, para la descripción bibliográfica. Yo no puedo inventarme normas. Yo, Yolanda García, no puedo decir, ah, no, es que póngale a este libro ágilmente y le pone un corazoncito al final. Póngale 5 corazones y luego le coloca ágilmente. No, yo no puedo inventarme reglas, no puedo inventarme cosas. Pendejaditas que le salgan al registro, no. Aquí viene el tema más en profundidad de la normalización. En reuniones de expertos en catalogación desde hace muchos años, en este caso 60 o más años, por ejemplo, en el año 61 se crearon los principios de París.
En el año 1967 se crearon las reglas de catalogación angloamericanas, que más adelante las vamos a ver. En el año 74 se creó el número internacional bibliográfico, de descripción bibliográfica. Ustedes creo que en gestión documental, creo que ustedes estudian la ISAT-G, ¿cierto? La norma ISAT-G, que es la Sí, norma de gestión. Es una norma internacional, es igual a esta. El número estándar para de descripción bibliográfica. Se creó en 1974. Actualmente es el famoso registro, que son los requisitos funcionales de los registros bibliográficos, el FRBR. Esto lo crearon en el año 2004 y crearon una nueva norma que es el RDA, donde en este momento nos permite con el RDA, con una catalogación en RDA, nos permite tener registros mucho más completos. Podemos rescatar el color, podemos rescatar si el libro está en línea, podemos rescatar si tiene un audio, podemos rescatar aparte de las páginas, podemos en este caso rescatar y decir, bueno, tiene unas caricaturas. No sé si alcanzan ustedes a ver. A ver, les muestro aquí, por ejemplo. ¿Se ven? ¿Se alcanzan a ver unas caricaturas? ¿O Sí, una profe. caricatura? Sí, Listo. bueno. Por ejemplo, yo puedo rescatar del libro quién hizo esas caricaturas. Todas las hojas tienen una caricatura diferente, que antes no me permitía el registro normal. Y en este momento nos dice que están en preparación, o bueno, ya está listo porque es el RDA, donde decía que estaba en preparación el nuevo Código Internacional de Catalogación desde el año 2005, que es la famosa RDA, que también lo vamos a ver más adelante. Aquí están las famosas reglas de catalogación angloamericanas y son bases de las reglas de catalogación españolas. Tenemos unos antecedentes desde el año 1902, futuras ediciones desde el año 41 y el año 64. Démonos cuenta, no voy a entrar aquí en detalles, nos vamos a dar cuenta que estas reglas se crearon efectivamente en Europa a raíz de muchas necesidades de cómo organizar la información, de cómo normalizar términos. Entonces, fijémonos que estas reglas y estas normas no salieron ayer, tienen varios años de creadas. Y acá ya empieza una parte del ISBD, que fue lo que crearon en el año 74, que tampoco vamos a entrar aquí en detalles. Es una fuente de información, la organización, la puntuación. Y estas ya son partes del libro. Por hoy vamos a dejar hasta ahí. Yo les dejo estas diapositivas más con las gráficas para que tengamos claridad, sobre todo en la parte de qué se hace en la parte de procesamiento técnico. La próxima semana vamos a ver todo lo que tiene que ver con las reglas de catalogación y vamos a empezar a ver qué nos dice y cómo debemos realizar una descripción bibliográfica más en profundidad. Entonces, es importante que lo que ustedes realizaron y que me entregaron ayer o que me entregan hoy, no lo vayamos a eliminar. ¿Por qué? Porque ese insumo nos va a servir para seguir ahondando en el registro bibliográfico, en la extracción de datos del libro. Entonces, cuando yo se los devuelva, no lo echen al olvido, no lo echen a la basura, porque esa información nos va a servir. ¿Listo? Entonces, no les voy a dejar tarea o de pronto les voy a dejar una lecturita muy pequeña para que la lean para el próximo jueves. ¿Tenemos algo más que les haya dejado ayer? No. No, nada, profe, estaba terminando de revisar las tareas. Sí. Entonces, de pronto les dejo una lectura sobre algo de catalogación y de pronto catalogación en línea para que nos vayamos familiarizando con la catalogación en línea y que todos los registros electrónicos para que ustedes los vayan conociendo. ¿Listo? Entonces, pienso que les voy a dejar solamente esa lectura.
¿Listo, chicos? Y profundizamos ya la próxima semana, trabajamos con reglas de catalogación angloamericana y trabajamos talleres. Trabajamos taller y trabajamos, digamos que parte teórica, para que no sea mucho más práctica. Esta es parte de teoría y ya la vamos a llevar a la práctica la próxima semana. ¿Listo? Sí, Profe, ¿la señor. lectura la publicas en archivos? Listo, profe. Sí. No, Y eso, se las voy a dejar en la tarea. Se las dejo en la tarea. pero hay que hacer solo leer. Solo leer. Sí. Ok, gracias. No hay que hacer nada más. Solamente necesito que lean porque necesitamos conceptualizar y necesitamos conocer, de manera que yo la próxima semana que les diga que les hable de reglas de catalogación, me entiendan. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Listo, profe. Listo, chicos. Entonces, que pasen buena noche, feliz fin de semana, que descansen. Gracias, profe, igualmente. Profe, lo mismo. Feliz Chao, noche. profe. Gracias, Gracias, profe, profe. igualmente Feliz que noche. descanse. Buenas noches. Chao. Sí.